13 y 18 al 25. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús anuncia su muerte y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvertirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamado a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque él se avergonzare de mí y de mis palabras. En esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él y cuando venga en la gloria de su Padre, con los santos ángeles. También le dijo: de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustaría la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Amén. Señor, su iluminación para poder recibir la palabra por medio de su siervo, que el Señor esté usando la vida en este tiempo, que sea para nosotros la bendición tu palabra, Señor, que tenemos también una bendición especial para su vida. Te damos gracias por la posibilidad de poder servirte juntos en esta mañana y habla en nuestros corazones, Señor. Toca nuestros corazones y ayúdanos para poder seguir siendo transformados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días. Que Dios los bendiga en esta mañana. Nos dice la Biblia que el Señor separó el séptimo día y lo hizo santo. Hoy es un día santo para todos nosotros, porque venimos a adorar al Señor. Dejamos todas nuestras cosas para venir a adorar al Señor. Ahora, yo digo también que todos los días tendría que ser santos para nosotros. Todos los días, a pesar de nuestra vida diaria y las dificultades, tendría que ser santo y todos los días tendríamos que alabar al Señor. Recordemos esto, porque en este tiempo de Cuaresma nos estamos preparando para lo que viene. Así que en este tiempo de Cuaresma
nosotros sabemos lo que se viene. Y lo lindo de este tiempo es que, así como todos nosotros tenemos un celular y cuando se nos está descargando tenemos que enchufarlo, nosotros necesitamos en este tiempo aún más tener una conexión con el Señor mucho más profunda. Que todos los días de esta cuaresma sea un día santo para nosotros. Que todos los días oremos, que podamos ayunar. Ayunar es separar algo. El salmista David nos decía, no daré al Señor algo que no me cueste. Separemos un momento algo que nos cuesta para el Señor. Que oremos, que alabemos, que cantemos. Este es un tiempo de cuaresma. No solo de espera, sino de esperanza. Es muy importante y es lo más importante, porque si este tiempo no sería para nosotros, no estaríamos acá. Y el día de hoy no es un día cualquiera. El día de hoy, nuestro Señor Jesucristo, a sus discípulos y a todos nosotros, ¿qué nos anuncia? Nos está anunciando su muerte. Miren qué noticia. Miren, imagínense en ese tiempo donde la popularidad del Señor estaba en lo máximo. Lo seguía mucha gente. Y no solo lo seguía mucha gente, sino que los discípulos del Señor se van atrás. Ya Pedro, cuando Jesús le dijo, ¿ustedes quién creen que yo soy? Y Pedro le dijo, vos sos el Mesías, vos sos el Cristo. O sea, ya sus discípulos también sabían que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero el día de hoy van a comprender qué significaba ser el Cristo y el Mesías, porque el Señor el día de hoy les anuncia su muerte. Difícil entenderlo y mucho más difícil comprenderlo el porqué. El Evangelio de Marcos del día de hoy nos cuenta que, por un lado, la popularidad de Jesús entre todo el pueblo había tocado el punto más alto, y por otro lado, la fe de los discípulos que lo seguían también había alcanzado toda la cima. Y fue el momento adecuado para que Jesús les comience a explicar todos los acontecimientos que iban a venir hasta las patas. Y lo primero que hizo, hoy les anuncia con total claridad que iba a ser rechazado por la nación, por todo el pueblo, y que iba a ser crucificado. Y me imagino que esto ha sido algo difícil de entender, de aceptar, no solo para el pueblo, sabiendo que muchos del pueblo lo seguían solo para ver las maravillas que hacía, o creyendo que era un Mesías que iba a venir con espada y a sacar a todo el imperio romano y a tomarse él como lugar de rey. Pero no. Muchos tenían un concepto del Mesías erróneo. Porque Jesús no vino con espada, sino que vino a traer otro reino, pero ellos no lo podían entender. Así que también para los discípulos fue difícil entender. Primero porque chocaba frontalmente con los conceptos que ellos tenían. Ellos querían un Mesías caudillo, victorioso, y no como alguien humilde, vencido y derrotado, porque eso era la cruz. La cruz era el peor castigo que alguien podía tener. El Señor conocía bien a su pueblo y sabía que mucha de la fe de la gente que le seguía era superficial, era interesada, y que finalmente esa misma gente que le seguía lo iba a rechazar. ¿Por qué lo iba a rechazar? Porque esperaban de él algo que finalmente no sucedió. Pero Jesús sabía muy bien que para poder llegar a reinar sobre un mundo pecador,
era necesario vencer primero el pecado, y la única posibilidad, el único medio era su propia muerte y resurrección. No había otra forma. Ese es el reino que venía a traer. Y ese es el reino que trae. El reino de vencer al pecado, dando su propia vida por todos nosotros. Y una vez que los discípulos entendieron que Jesús era el Mesías, se hacía necesario que comprendieran también qué tipo de Mesías. Y por esta razón Jesús comenzó a enseñarles la verdad fundamental sobre la que se iba a establecer su reino, que no era otra que su muerte y resurrección. Ahora, hay algo muy importante que nos revela la Escritura del día de hoy. Jesús emplea una palabra, en realidad dos palabras, que dice es necesario. ¿Pero por qué era necesario? Cuando Jesús dice es necesario, ¿pero por qué era necesario? Creo que era la pregunta también que se preguntaban todos en ese momento cuando el Señor les contaba. Primero, era necesario porque formaba parte del plan divino. Formaba parte del plan de Dios de establecer su reino. Los judíos no habían considerado ni querían considerar el gran problema del pecado del ser humano. No les interesaba, porque ellos mismos se creían justos. Y no había otra forma de conseguirlo sino por medio de su muerte y resurrección. El Señor no solo dijo que iba a padecer mucho, sino también especificó que serían los mismos líderes espirituales del pueblo que no aceptaban sus pretensiones mesiánicas, quienes los iban a desechar y entregar. Y finalmente el Señor les dice que sus padecimientos habrían de terminar en la muerte y más tarde en la resurrección. Y acá pasa algo interesante, porque parece que el pueblo y los apóstoles en particular no escucharon la parte donde Jesús les dijo resurrección. Se quedaron solo con la muerte. Tal vez, quizás, no lo sabemos, ellos entendieron que se refería a la resurrección general del cuerpo, como lo interpretó en su momento Marta cuando Jesús le habló de la resurrección de su hermano Lázaro. Fue necesario que tuviera lugar el glorioso evento de su resurrección, después de 3 días en el sepulcro, para que ellos entendieran a lo que Jesús se estaba refiriendo en ese momento. Nosotros, conociendo un poco más la Biblia, sabemos que cuando sucedieron todas estas cosas y los apóstoles estaban escondidos, les llega el mensaje de resurrección. ¿Qué les vino a la mente? Todo esto que el Señor les había contado. Recién ahí entendieron cuando el Señor les dijo resurrección. Sin embargo, el establecimiento del reino de nuestro Señor en este mundo tampoco vendría inmediatamente. Tampoco iba a venir luego de la resurrección del Señor. Por eso el Señor nos dice que sería necesaria su segunda venida en gloria, tal como más tarde le dijo a sus discípulos. El reino de los cielos se ha acercado, pero no ha sido completado. Eso ocurrirá cuando el Señor venga por segunda vez. El discípulo Pedro, cuando el Señor contó todo esto, reaccionó rápidamente, lo separó del Señor. No podemos negar que Pedro quizás tuvo una buena intención, ¿verdad?
Pedro amaba a Jesús. Y tenemos que entender que tenía una buena intención, que por amor le dijo lo que le dijo. Yo creo que Pedro no quería ver sufrir a Jesús, a su maestro. Y también creo que se preguntó cómo podría ser la muerte el comienzo de un gobierno digno de un rey. Es una pregunta. ¿Cómo podría ser la muerte el comienzo de un gobierno digno de un rey? Y Pedro, que lo amó tanto y lo amaba tanto al Señor, lo separó, tratando de convencerlo para que evitara todo esto. Pedro no llegó a comprender la necesidad de la cruz. No lograba entender cómo es posible que el Señor tenía que ser crucificado. Y seguramente los otros discípulos también pensaban lo mismo, solamente que Pedro era el que tenía el valor de decir las cosas. Y Pedro lo expresó y se lo dijo. Mucho más adelante el apóstol Pablo nos dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso muchos no lo entienden. Por eso muchos no comprenden el significado de la cruz. Y aún para los creyentes también nos cuesta comprender el significado de la cruz. No podemos dejar de sorprendernos como el discípulo Pedro, que momentos antes había hecho una declaración tan acertada sobre Jesús: tú eres el Cristo, el Mesías, ahora descendía tan bajo. Se hizo merecedor de una de las reflexiones más fuertes que recordamos a nuestro Señor Jesús. Un cachetazo que el Señor le pegó a Pedro: quítate de mí, o quítate delante de mí, Satanás. Si eso no es un cachetazo que le pegó a Pedro, no sé cómo llamarlo. Un golpe que recibió Pedro. Y va con énfasis, así que el Señor se lo dijo en voz alta para que todos escucharan. Me imagino cómo se habrá sentido avergonzado Pedro al escuchar esas palabras de su maestro que era mismo. Pero así como Pedro, desgraciadamente, también somos nosotros. Aún cargados de buenas intenciones, como Pedro, llegamos a cometer terribles equivocaciones. Traté de hacer el bien, pero no me salió. Quise hacer una buena acción y no me salió. No le dije para no hacerle mal y salió peor. ¿Cuántas cosas de esas, no? El hecho de haber salido victorioso de determinadas circunstancias no debería llamarnos a bajar la guardia, porque como vemos acá, el enemigo no descansa y nosotros somos mucho más débiles de lo que nos creemos. Muchas veces sucede que nos creemos fuertes y ya de a poquito nos vamos alejando del Señor, oramos cada vez menos, leemos menos la Biblia, compartimos en comunidad cada vez menos. Y ahí es cuando el Señor decimos: se está alejando. No, uno se aleja del Señor. Y ahí es cuando el maligno aprovecha y empieza a meter cositas en la cabeza. Así que no bajemos la guardia, para que el Señor no nos pegue un cachetazo, no nos reprenda, no nos sacuda. Y si lo hace, es porque nos ama. Jesús, después de rechazar la postura de Pedro, llama a los discípulos y a todo el pueblo. Los juntó a todos
mostrarles cuáles son las condiciones en las que le tendrían que seguir. Esto es muy interesante, lo que sucede a partir de ahora. El Señor los juntó a todos, los llamó a todos y le dijo: venga, porque le voy a explicar qué significa seguirme a mí. No significa que todo les va a ir bien, no significa que van a estar acá conmigo para ver un milagro, no significa que no les va a faltar nada, no significa que hoy va a ser un día difícil y mañana también. Todo eso vamos a pasar. Oh, sí. Todo eso vamos a pasar. Si alguno le llega a decir que va a estar siempre color de rosa seguido al Señor, es una gran equivocación. Las dificultades las vamos a pasar. Lo que el Señor nos prometió es que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que nos va a ayudar en cada cosa que se nos presente y nos va a dar también la salida a todo eso. Pero no significa que no tengamos que pasar por todo eso. Así que el Señor los juntó a todos y les dijo: vengan, les voy a contar lo que significa seguirme a mí. Hasta ese momento, ir en pos de Jesús había consistido básicamente en ¿qué? Acompañarlo, escucharlo y verlo actuar. Imagínense estar ahí al lado con Jesús. Qué fácil, ¿no? Si estabas enfermo te sanabas, si estabas por morir te sanabas, si faltaba comida se multiplicaba la comida y comías. Algo parecido a lo de ahora también, ¿eh? Acompañarlo, vamos a la iglesia. Escucharlo, escuchar el mensaje, verlo actuar, compartimos y nos volvemos a casa. Algo similar, ¿eh? Pero el Señor nos pide más todavía. A partir de ahora, el Señor está pidiendo un grado de compromiso mayor todavía. Y esta es la parte difícil para nosotros. No porque no pudiéramos, o no porque no podemos hacerlo, sino porque no podemos. ¿Por qué? ¿Quién quiere seguir por el camino que se le estaba describiendo de rechazo, padecimiento y muerte? ¿Quién quiere pasar por eso? Nadie. Nadie. Y desgraciadamente, en ese entonces como ahora, no son muchos los que eligen seguir a Jesús. No. Muchos realizan lo que acabo de describir. Venimos el domingo a la iglesia, o el sábado, o el algún día de la semana, compartimos, escuchamos y nos vamos. Y se llaman cristianos. Son cristianos. Pero entre cristiano y ser creyente y seguir al Señor es un tramo muy grande. Hay que considerar cuáles son las condiciones que seguir a Jesús son. Hay dos características muy importantes en el llamamiento que Jesús nos hizo. La primera, que el Señor nos relata de su palabra, no es que lo dijo algún apóstol, sino que lo dijo el propio Jesús. Si tuviéramos la Biblia donde Jesús está en rojo, todo esto está en rojo. Lo primero que dijo es: niéguese a sí mismo. Ahora, ¿qué entendemos y cuántas veces hemos escuchado negarse a sí mismo? ¿Qué implica negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo. ¿Qué me tengo que olvidar de mi nombre, de mi apellido, de quién soy, de dónde vengo? ¿Qué significa negarse a sí mismo? Qué difícil poder entender esto. Negarse a sí mismo. ¿Cómo me tengo que negar a mí mismo para seguir a Jesús? Bueno, negarse a sí mismo es dejar de pensar como ser humano y empezar a ver, no a pensar porque jamás podemos pensar como Dios, pero sí empezar a ver las cosas como las ve Dios. Y esto supone que dejar toda aspiración material del reino de Dios
Así que exactamente, nada nos llevamos de este mundo. Así que hay que empezar a ver las cosas como las ve Dios y dejar toda aspiración material y también considerar, y esto es muy importante, la gravedad del pecado y la necesidad de la cruz. ¿Cuántos han escuchado? Pero yo soy buena gente. Yo también soy buena gente. Mi hermano, mi hermana, si no entendés que vos sos un pecador o sos una pecadora y que necesitas la cruz de Jesucristo, por más que sea bueno, el Señor nos dice que no hay ni un solo justo, ni uno, que pueda llegar a Dios, sino por medio de Jesucristo. Así que al negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesús, negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesús, no a otro, puesto los ojos en Jesús. ¿Quién es él? ¿Cómo dice? El consumador de la fe. A leer la Biblia, hermanos, vamos. Al negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesús, ¿qué estamos haciendo? Estamos cediendo nuestro derecho a gobernar nuestras propias vidas para dársela a Él. ¿Han orado alguna vez? Y si no lo han hecho, les invito. Señor, toma control de mi vida. Te entrego todo mi cuerpo y mi ser, mi pensamiento. Toma control de mi vida. Y obra poderosamente a través de mí. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que yo ya no hago lo que quiero, pero lo sigo haciendo. Por eso sobreabunda la gracia, porque cuanto más me equivoco, sobreabunda la gracia. Pero esa gracia viene por medio de la cruz. No es magia, es el Señor que entregó su vida. Así que cuando nos negamos a nosotros mismos y le damos el poder y el control de nuestra vida al Señor, eso es negarse. Toma, Señor, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, esta es mi vida, tomala y actuá. Quiero trabajar para vos, quiero dar fruto para vos, quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Eso es negarse. Y a raíz de esto, dejamos de ser dueños de nosotros mismos. Nos ponemos a las órdenes del Señor. Ya no tenemos la última palabra acerca de lo que vamos a hacer o a dónde vamos a ir. No. A partir de ese momento en que decidimos seguir a Jesús de todo corazón y de verdad, asumimos que el señorío en nuestras vidas. Jesús es nuestro Señor. Por eso decimos nuestro Señor y Salvador. No es solo salva, sino que es nuestro Señor. Él reina en nuestras vidas. Él es el Rey de nuestras vidas. Por eso es importante, es mi Señor y Salvador. Es mi Señor. No te salvó. Es mi Salvador. O sea que no gobierna tu vida. Es mi Señor y mi Salvador. Recordemos eso. Es mi Señor y Salvador. Debemos negarnos a todo pensamiento o acción que esté basado en nuestro propio interés y no en la voluntad del Señor. Tenemos que negarnos a todo pensamiento o acción que esté basado en nuestro propio interés y no en su voluntad. Y la segunda implicación que el Señor nos dice que requiere seguir a Jesús, ¿cuál es? ¿Qué leímos? ¿Qué compartimos? ¿Cuál es la segunda? Mis hermanas y hermanos, recién lo acabamos de leer. Por favor. Fuerte. ¿Cómo es? Tomen la cruz. Ahí está. Tomen la cruz y síganme. Tomen la cruz. Si yo bajo esta cruz, ¿será pesada? ¿Ustedes creen
Para algunos. Yo no creo que esta madera sea pesada, esto es madera. Esto es una imagen de la cruz. Cuando el Señor nos dice, tome su cruz, nos tenemos que preguntar en qué sentido debemos llevar la cruz. ¿Es bajar esta madera? ¿Me la llevo? Yo llego a casa con esta madera, cansado, pero la llevo. Entonces, ¿de qué nos está hablando el Señor? La cruz de nuestra vida. Muchas personas, La cruz de nuestra vida. es muy interesante, miren. Muchas personas creen que se refiere a alguna prueba por la que están pasando Claro. y hablan de la cruz que le ha tocado. ¿Cuántas veces escuchamos eso, no? No sabes la cruz que tengo con esta persona. Me hace la vida imposible. O muchas veces escuchamos, es un karma lo que tengo. Es un karma. No, el Señor no se refiere a eso. Recordemos que la cruz era un medio de ejecución. Vos morías allí. Si a vos te tocaba la cruz, vos morías allí. Y morías de la peor manera. Así que tomar la cruz, ¿qué implica? Morir. Morir. Puede que algún misionero o algún pastor o pastora o alguien que siga a Jesús le haya tocado morir realmente, porque ha sucedido. Pero el Señor no se refiere a la muerte física, sino a la muerte de qué? Del pecado. El Señor cuando nos dice y nos invita, síganme, tomen su cruz, se está refiriendo a la muerte del pecado. Tenemos que morir juntamente con el Señor para que nuestros pecados mueran. Porque si no morimos juntamente con el Señor, los pecados dejan. Y este es un paso fundamental para llegar a ser un verdadero cristiano. Y debemos recapacitar sobre lo que significa. Es reconocer que Dios tiene razón sobre todos nosotros. Que tiene razón el diagnóstico que hace cuando nos dice que todo nuestro ser está perdido por el pecado. Es verdad. Y acá no hay nada que podamos hacer, nada. Por nosotros mismos, nada. Nada podemos hacer que nos pueda salvar. En forma de broma, chiste o no, ¿cuántas veces también escuchamos, hoy hice la acción del día? Hoy ayudé a una viejita a cruzar la avenida. Está acá. Yo me voy con de Los Ángeles, me vienen a buscar y me voy con el Señor. No han escuchado eso. No lo han pensado. No lo han dicho. Lo dije yo solamente, ¿no? Yo ayudé a una viejita y dije, bueno, ya está, Señor. Me llevas ahora con todos los ángeles. Fui el único. Está bien, soy el único. Menos mal que estoy acá. Es un balance de toda una vida. Cuando uno, Dios muere, tiene razón. cuando uno muere ahí y le pide al Señor. Dios tiene razón. Estamos perdidos en el pecado. Y no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos que nos pueda salvar. Tenemos que aceptar que merecemos la justa condenación de Dios, pero rogamos que Cristo ocupe nuestro lugar. Porque si Cristo no ocupara el lugar, nosotros no tendríamos salvación y perdón de pecados. Y sin duda, por supuesto, tomar la cruz es muy difícil. Morir con Cristo en la cruz por todos nuestros pecados es muy difícil. Porque a ninguno de nosotros nos va a gustar admitir que nos equivocamos o que hemos fallado. ¿Cuánto más nos cuesta cara a cara, imagínense con Dios? Nos cuesta arrodillarnos y decir, Señor, me equivoqué, fallé.
muchas veces hemos fracasado. Somos pecadores, y yo acá me escribí viles, pero en realidad es malos. Es un sinónimo, yo quise ser más dulce, pero en realidad es malo. Somos malos. Porque en ese tiempo el Señor Jesús lo seguía para ver las cosas que el Señor hacía. No lo seguían de verdad y de todo corazón. Y muchos ahora también. Hoy les conté a la mañana lo que sucedió con este muchacho, ¿verdad? Y ahora permite que la señora vaya a la iglesia y ahora permite que de la iglesia vengan a orar a él ahora que está postrado. O sea que buscamos, como dice el hermano, lo buscamos al Señor siempre cuando nos pasa algo, cuando necesitamos. No lo buscamos cuando estamos contentos, gozosos, no lo buscamos cuando estamos alegres, no lo buscamos para agradecerle, sino siempre cuando necesitamos algo. Así que somos malos. Tenemos que agradecer eso, que estamos alegres, que estamos contentos. Exacto, que pero no estamos lo diciendo. hacemos, no lo hacemos, somos malos. Así que la palabra esa, voy a tachar la capilla y voy a poner malos, que suene así, malos. Todos preferimos en nosotros pensar bien, y todos nos gusta que los demás piensen bien de nosotros. ¿No es cierto? Y como dije, siempre tratamos de hacer o tener acciones creyendo que eso nos va a salvar. Tener buenas acciones es genial, gracias a Dios. Pero si no entendés el significado y el valor y la importancia de morir en la cruz como el Señor, entonces todo eso, si crees que te va a salvar, ayudás a hacer muy bien, pero si crees que te va a salvar, te vas a equivocar. Y debido a esto, y por eso, es que muchos les gusta más la religión que el cristianismo. Aman la religión. Hay de todas las denominaciones que pueda haber. No la voy a nombrar porque son muchas. Y tienen dogmas. Y tienen estatutos. Y está todo muy bien porque se han institucionalizado. Está perfecto. Pero a muchos les gusta más la religiosidad que ser cristiano. Creyendo que puedan hacer algo por sí mismos para salvarse. Mientras que cuando queremos ser cristianos, tenemos que dejar que Cristo nos salve enteramente. Tenemos que dejar que Cristo nos salve enteramente. Y viendo este cristianismo moderno también, parece que muchos que aceptan el hecho de que Cristo ha sido crucificado por nosotros. Pero es bueno preguntarnos si nosotros también hemos sido crucificados juntamente con Él. Sí, el Señor murió crucificado y resucitó, yo lo creo. Pero vos moriste también ahí. Murieron tus pecados también ahí. No es solo creer en Dios, hermanos y hermanas, sino también es creer en Él. Yo creo en Dios cuando me dice el Señor Jesús murió y resucitó de la cruz. Pero yo también le creo a Él, sabiendo que tengo que morir en la cruz para que mis pecados también mueran. Y para que el Señor tome control de mi vida y también el Señor me salve. Así que no es solo creer en Dios, sino creerle a Él también. Y esa es la parte difícil. Tenemos que dejar que Cristo nos salve enteramente. Recordemos que es imposible beneficiarse de la muerte de Cristo si nosotros no morimos al pecado juntamente con Él. Y desgraciadamente algunos parecen actuar creyendo que el hecho de que Cristo muriera en la cruz por ellos les da algún tipo de licencia para poder seguir viviendo sus propias vidas en el pecado. Hermanas y hermanos, yo he visto y he escuchado que llamarse cristiano. El Señor me quiere así como soy. La gracia del Señor está conmigo. Y así hace la suya.
y hacían de la suya. Creer en un Dios redentor no te da licencia para seguir haciendo todo el mal. No te da licencia para seguir viviendo tu propia vida y decir, el Señor me quiere a mí así como soy. Y estás tan lejos de la voluntad del Señor. Esto no es posible. Quienes hacen esto no han entendido lo que es ser un seguidor de Cristo. Él o la que cree que podés seguir mintiendo, que podés seguir robando, que podés seguir lastimando, y cree que Cristo murió en la cruz, estás muy equivocado. Esto no es así. Porque quienes hacen esto no han entendido lo que es ser un seguidor de Cristo. Seguir a Jesús significa andar por donde Él anda y obedecer lo que Él nos manda. Eso, seguir a Jesús significa andar por donde Él anda y obedecer lo que Él nos manda. ¿Ustedes creen que Jesús nos manda a hacer malo, a robar, a lastimar? ¿Ustedes creen que el Señor amoroso nos pide eso? Aún reconociendo que Cristo murió en la cruz, bla, 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 bla. No. No. Andar por donde Él anda y obedecer lo que Él nos manda, esto tiene que afectar todo nuestro cuerpo, toda nuestro ser, toda la totalidad de nuestra vida. Cómo pensamos, cómo actuamos. Aunque pensar y actuar por el otro, quizás nunca, a veces no salimos beneficiados. Pero el Señor, cuando ponemos un cachete hay que poner el otro también. Y no entendemos por qué hay que hacerlo, pero el Señor nos pide. Porque el Señor nos manda. Vos me seguís, andá por donde fui y hacé lo que te mando. Algunos dirían es un hierro caliente. Ser cristiano no es seguir a Jesús en algunas ocasiones o en algunos momentos cuando me conviene. No es seguir a Jesús en las Pascuas, en la Navidad o en algunas fechas importantes. No. Es cierto que seguir a Jesús no es fácil y que en muchas ocasiones fracasamos, pero el verdadero discípulo, con todo y no siendo perfecto, eligió de corazón seguir a Él y obedecerle. ¿Qué nos dice el Señor también? Algunos me llamarán como Señor, Señor, pero ¿cómo? Si yo también le di agua, si yo también le di de comer. Separen esto de esto. ¿Por qué creen que lo harían? Acá están. Acá están. Los verdaderos discípulos. No es fácil. Muchas veces vamos a fracasar. Pero el verdadero discípulo, con todo y no siendo perfecto, ha elegido de corazón seguirle a Él y obedecerle. Y el Señor algo importante también nos dice: síganme. Y cuando el Señor dice síganme, nos habla de perseverancia. Nos está diciendo síganme continuamente. No es seguirme ahora y después ya está. No, el Señor dice síganme. Seguidme continuamente todos los días para que todos los días sean días santos para tu vida. Eso es.
día a día. Porque no se trata de una decisión para un momento, sino que tiene que ver con un plan de vida que es para siempre. La decisión no es para un momento, sino es para toda la vida. ¿Qué decisión hemos tomado? ¿Seguirlo por un momento? ¿Seguirlo de a ratos? ¿Seguirlo cuando me conviene o cuando necesito? ¿O seguirlo para toda la vida? Si van a decidir o si han decidido seguirlo para toda la vida, niéguense a sí mismos y tomen su cruz. Este es el gran mensaje del día de hoy. El Señor anuncia su muerte y resurrección. ¿Y cómo seguir? Si deseamos de todo corazón seguirlo, ya sabemos lo que implica. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. ¿Sí? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios bendito, en el nombre de Jesucristo, por dar tu Hijo por todos nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, porque por voluntad y por amor diste tu vida por nosotros. Gracias por tus enseñanzas, Señor, porque son y valen más que oro para nosotros. Valen nuestra salvación, nuestra vida eterna, y valen nuestro perdón de pecado. Por eso en esta mañana, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Tú los conoces aún más. Nos llamas por nuestro nombre y sabes la cantidad de cabello que tenemos en nuestra cabeza. Así nos conoce. Y así conoce nuestro corazón. Te pedimos que nos perdones, Señor. Y también te pedimos, Señor, que nos perdones por no seguirte como tú nos mandas, por no ser ese discípulo y esa discípula que tú quieres que seamos. Pero en esta mañana, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que tomes control de nuestra vida. Te damos, Señor, el control de nuestra vida. Toma el control de ella. Y que podamos ser el hombre y la mujer y la persona que tú quieres que seamos. Que podamos dar fruto para tu gloria. Que todo lo que hagamos, pensemos, digamos, sea para tu gloria. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias por el sacrificio que has hecho y que es una vez y para siempre. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que toques nuestro corazón por medio del Espíritu Santo y que podamos aceptar de todo corazón seguirte de verdad, no por momentos, no por necesidad, sino por amor. Que te sigamos por amor, Señor, porque tú eres nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor y Salvador. Te creemos, confiamos en ti. Por eso, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos.